Vamos a orar. Señor, gracias por el enorme privilegio de ser tus hijos. Ninguno de nosotros lo merece, y mucho menos al costo que eso ha sido posible. Señor, enséñanos en esta mañana que el Espíritu Santo tome de lo de Cristo y nos lo haga saber. Señor, ayúdanos a estar perseverando en tu palabra, no salirnos de ella, mantenernos en la verdad, y que entendamos lo que tu palabra dice acerca del Señor Jesús, que le conozcamos tal como Él es revelado en tu santa palabra, que nosotros nos apropiemos de sus enseñanzas y las apliquemos a nuestras vidas. Señor, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje: la gloria de Cristo antes de su encarnación. La gloria de Cristo antes de su encarnación. Y para poder llevar agilidad en el mensaje voy a tener que leer, porque casi siempre hago una mezcla entre leer y explicar, pero voy a tener que más que leer. Alguien dijo que la idea que tengamos de Dios determinará nuestra adoración, nuestro estilo de vida, nuestros valores y principios. Si hay alguien sobre el que se hayan vertido innumerables opiniones y enseñanzas, es el Señor Jesús. Algunos niegan su deidad, otros niegan su humanidad, otros tratan de torcer sus enseñanzas y algunos niegan que haya existido. En esta época, miles están pendientes a celebrar el natalicio de Jesús, pero no toman en cuenta que su nacimiento implica un bochorno para la raza humana, que las razones para ello conllevaron un alto costo para Jesús, hasta implicaciones para su gloria y su majestad. Hasta que una persona tenga un conocimiento bíblico real sobre el Hijo de Dios, no debe subir a predicar a un púlpito, no debe enseñar en una escuela dominical. Lo que sí debe hacer es sentarse y comenzar a conocer a Jesús, el de la Biblia. Muchos llamados cristianos adoran un ídolo y no al verdadero Hijo de Dios. Adoran un concepto antibíblico de Jesús y no como Él mismo se describe en la Biblia y como el Padre y el Espíritu Santo nos enseñan acerca de Él. El tema que el pastor Amós Cáceres escogió que yo predicara me compromete a estudiar más las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hablar de la gloria que Cristo tenía antes de su encarnación. En este mensaje parte de Juan 17:5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo es parte de la oración que el Señor dirigió al Padre antes, mientras Él oraba por ti y por mí. Una oración que Él hizo por los suyos, no por el mundo, sino por los que habían de creer en Él. El Señor te tenía a ti, me tenía a mí en su mente en ese momento. En esta oración, donde contempla su glorificación, el Señor se refiere a la eternidad pasada y al futuro más allá de su resurrección. Esta petición anticipa el retorno a la gloria que tenía con el Padre antes del comienzo del mundo. Aquí se reafirma la eternidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Anhela ir a casa con el Padre. La gloria primera que había sido su deleite antes de la fundación del mundo. Lo que ahora pide es volver a la presencia misma del Padre para estar junto con Él. Pero antes de ver el tema en sí de la gloria de Cristo, antes de su encarnación, debemos definir dos palabras: la palabra encarnación y la palabra gloria. La encarnación es un término usado por los teólogos para indicar que Jesús
el Hijo de Dios tomó forma humana, simple y sencillamente, sin mucho rebuscamiento ni complicaciones doctrinales. La palabra encarnación significa el acto de hacerse carne, de tomar carne. Viene de la versión latina de Juan 1:14, que en español dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algo que el Hijo de Dios no tenía anteriormente, y lo vamos a ver en el mensaje. Ahora, la palabra gloria, y déjeme decirle que tanto la palabra encarnación como gloria se usan como nombres propios. De hecho, aquí nosotros tenemos a la hermana Encarnación Sosa, y hay gente que su nombre es Gloria. Pero la palabra gloria proviene del latín precisamente gloria, y significa honor, esplendor, grandeza, majestad, alabanza. ¿Qué estamos hablando cuando Jesús dice que Él quiere tener esa gloria que tenía antes? Bueno, que Él quiere retornar a ese esplendor, a esa grandeza, a esa majestad que por alguna razón Él momentáneamente tuvo que abandonar. No que Él había dejado de ser quien era y lo que era. En la Biblia, la gloria de Dios presencia en el mundo. Vistas estas dos definiciones de encarnación y de gloria, vamos a ver algunos pocos aspectos de la gloria de Cristo antes de su encarnación. No es que vamos a ver muchas cosas, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la gloria que el Señor tenía antes de encarnarse, de tomar forma humana. Primero vamos a ver lo que no era la gloria de Cristo. Yo quiero compartir con ustedes algo que un teólogo llamado John Flavel, nacido en el siglo XVII, escribió hablando de la gloria pasada de Cristo. Flavel escribió lo que no abarca esa gloria, lo que Cristo no era, para que entendamos la grandeza del Señor, su amor y su gracia. Y hermanos, a medida que nosotros vayamos viendo lo que Cristo no era en la gloria pasada, eso debe hacernos reflexionar el costo de tu salvación para Dios. Tu salvación y la mía es gratis, pero tuvo un costo para el Señor. En primer lugar, Cristo, el Hijo de Dios, no vivía en la humillación que significaba la condición de criatura. Él no era una criatura, no estaba humillado a ser una criatura. O sea, haberse despojado de las riquezas celestiales, porque para asumir la condición de hombre, dice el apóstol, se despojó a sí mismo. Él no era una criatura. De hecho, Él tomó forma de una criatura. Él tuvo que humillarse. En segundo lugar, Cristo no se encontraba bajo la ley, Él era el dador de la ley. Él no estaba bajo la ley cuando tenía su gloria antes de encarnarse. Era una humillación inconcebible para Él ser absolutamente independiente y pasar a estar bajo la ley. Y no solo estar bajo la obediencia de la ley, sino hacerse maldición por nosotros. En tercer lugar, Cristo en su gloria pasada no estaba sujeto a las lamentables consecuencias del estado frágil y débil de la humanidad que Él llegó a tener al encarnarse. ¿Qué cosas pertenecen a la fragilidad y debilidad humana que Cristo no tenía antes en la eternidad pasada? Cristo nunca había sufrido, pero después fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él no había sufrido nunca. Mientras seguía en el seno de su Padre, junto con el Padre y el Espíritu, nunca conoció la pobreza ni las necesidades que vivió después, cuando dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El dueño del universo no conocía de precariedades, y por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por mi culpa, Él vino a padecer.
a decir que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y muchos aquí duermen en un postopédico y con una almohada ortopédica. Cristo no tenía nada de eso. A Jesús bendito no le hubiera faltado un lugar donde recostar su cabeza si por mí no hubiera dejado su gloria. Nunca puedo hablar de la grandeza de Cristo sin ver la pequeñez mía. Cristo nunca sufrió reproche ni vergüenza en el seno, en la eternidad pasada, donde el Padre lo colmaba de gloria y de honra, mientras que después fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Tú ves el costo de tu salvación? Su santo corazón nunca tuvo pensamientos impuros ni tentación. Mientras estaba en el seno de paz y amor, nunca supo lo que era ser asaltado por las tentaciones, ser asediado y golpeado por espíritus inmundos, como después lo fue Jesús. Los demonios nunca se hubieran atrevido a hacer eso. Y Satanás mucho menos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue por nosotros que se sometió a esos ejercicios espirituales para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca hubiera padecido eso en su gloria pasada. Nunca. Satanás nunca se hubiera atrevido a hacerlo. Es engreído. Cristo en su eternidad pasada, en su gloria antes de la encarnación, nunca fue sensible a dolores y torturas del alma o el cuerpo. Tales cosas no existían en aquel seno bendito en el que estaba, pero después gimió y sudó al sufrirlas. Su sudor era como gruesas gotas de sangre, y el Señor lo abrazó desde la eternidad. Y Cristo nunca fue herido hasta que ocupó nuestro lugar en el tiempo. Y en su gloria pasada no había muerte para él a la que estuviera sujeto. Esas son cosas que Cristo no tenía en su gloria pasada. Todo esto lo sufrió y lo padeció, dejando su gloria por tu culpa y mi culpa. Y déjame decirle, hermanos, este mensaje y los que siguen este mes se entremezclan, porque aquí vamos todos a hablar de la misma persona, y en algún momento, para ver el futuro, estos mensajes se van a entremezclar. Pero vamos a ver el tema que iniciamos en lo que el Señor le oró al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ver algunas porciones bíblicas que nos ayudarán a entender el tema de la gloria que Cristo tenía antes de encarnarse. Vamos a ver dónde estaba Cristo y cuál era la naturaleza de Cristo antes de encarnarse. ¿Qué dice Juan 3:13? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cuál era el lugar de su habitación? El cielo. La expresión descendió denota origen o procedencia. El punto desde donde partió Cristo. Su habitación era el cielo, ningún otro lugar. También nos dice que el Hijo de Dios no comenzó a existir en el vientre de María. Ya Él existía y tenía un lugar en donde vivía. Dice que Jesús descendió del cielo. La vida de Cristo no comenzó en el vientre de María. Ahí comenzó la del hombre, la de la parte humana, a donde Él vino a habitar. Pero Él existía antes y vivía en el cielo. Por eso Él dice al Padre, esa gloria que tuve contigo.
Y el cielo es muy amplio, porque Dios es espíritu y no está restringido por el espacio. Pero Él estaba en el cielo, Él descendió, Él procedió, Él vino de allá. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a diferenciar la parte totalmente divina de Jesús de su parte totalmente humana. Antes de venir a habitar en el cuerpo de Emmanuel, Él era el Hijo eterno de Dios que vivía en el cielo con Dios. Hay muchas doctrinas raras. ¿Qué dice la conocida porción de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús estaba con Dios, por eso dice que descendió del cielo, pero también dicen estos versículos que era ¿qué? Dios. No es que Él, después que se sacrificó, resucitó con un cuerpo glorificado, entonces Él ahí comenzó a ser Dios. Dice que Él era Dios. El primer versículo del Evangelio presenta tres afirmaciones que constituyen la base de la teología cristiana. Y hermano, tienes que estar seguro de lo que dicen estos versículos, apropiarte de esto, creerlo, vivirlo y enseñarlo, porque el que no cree esto tiene que nacer de nuevo. El verbo existía antes del comienzo de la creación. El verbo mantiene una relación íntima con Dios y el verbo es divino. Si no crees eso, tienes que aprender Biblia si es verdad que has nacido de nuevo. Así, en la primera afirmación en su evangelio, Juan insiste en la primera columna fundamental de la cristología, del estudio de Cristo. El logos, el verbo, la palabra viviente de Dios existió antes de la creación y por lo tanto no fue creado Él. Cristo no fue creado. Vamos a ver algo más adelante. Él creó. Y el verbo era Dios, nos lleva al punto más elevado en la cristología bíblica. Lo que Juan afirma en esta expresión es que el verbo participa en toda la realidad llamada Dios. Ese verbo era verdadera deidad y Juan quería que no hubiera ninguna duda al respecto. El Hijo participa de todos los atributos del Padre y del Espíritu. No hay ninguna diferencia en ellos, solo en la función de cada uno. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres son uno. Y hermanos, nosotros debemos estar claros en esto. Antes de Cristo encarnarse, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu tenían los tres una sola naturaleza. El Hijo, después de encarnarse, ahora tiene dos naturalezas: la humana y la divina que siempre ha tenido. En los cielos está el cuerpo de Cristo, pero glorificado. Él no lo abandonó. Él tiene ahora dos naturalezas, diferente a nosotros los creyentes. En este cuerpo, viven dos personas: el creyente en sí, el ser humano, y el Espíritu Santo. Dios es una repetición de dos de las afirmaciones del versículo anterior, dando aún más énfasis. Se recalcan la eternidad del verbo y esa íntima relación entre el verbo y Dios el Padre. Además, se subraya la perfecta unidad entre las dos personas de la Trinidad. Él estaba con Dios y era Dios. Y esas son verdades capitales, columnas. Hermanos, nosotros no transigimos con eso. Nosotros podemos aceptar que hay iglesias que hacen la Santa Cena por la mañana, porque no tienen culto en la noche. Nosotros podemos aceptar que
el bautismo se haga en un río, se haga en un bautisterio, se haga en un tanque de agua. A los presos los bautizan, llevan un tanque, lo llenan de agua y zambullen los presos en el tanque. Pero hermano, lo que se refiere a la deidad total de Cristo, nosotros no transigimos con eso, porque lo que sale de ahí son herejías. Siempre ha sido Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él volvió a la gloria que tenía antes con el Padre. Dice aquí que el Hijo Cristo es igual a Dios. Eso nosotros lo encontramos en el versículo 3. Aquí encontramos dos expresiones: la palabra resplandor y la expresión la imagen misma de su sustancia, comenzando el versículo 3. Y la expresión resplandor aquí es resplandor visible de la gloria de Dios, que es luz, que sale de Dios mismo. Cuando dice que Jesucristo es el resplandor del Padre, está diciendo que Dios es luz, Cristo es luz. Él no refleja al Padre como cuando usted apunta una linterna hacia un espejo y la luz se proyecta desde el espejo. No, es que Cristo es la luz misma del Padre. Él ha salido del Padre porque es uno con el Padre. Aquí se nos traslada antes de la creación. Se describe al Señor en su relación con Dios como la revelación de su gloria, como el resplandor de la Shekinah o Shekinah, o la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Lo que Dios hacía en el tabernáculo cuando descendía a la tapa del arca en medio de los ángeles, a eso mismo es que se refiere cuando dice que Él es el resplandor de su gloria. Es la revelación de Dios mismo, porque salió de Dios mismo, del seno del Padre. Todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre también se hallan en Cristo y se revelan en todo su esplendor en Él. El Señor literal y activamente manifestó la gloria del Padre. En Cristo toda la majestad del esplendor de Dios se revela plenamente. Lo era y lo sigue siendo. Y cuando se refiere a que Él es la imagen misma de su sustancia, y aquí está hablando, fíjese que comienza de la creación. Está hablando del pasado del Hijo. Y dice que en el pasado el Hijo es el resplandor del Padre, y dice que es la imagen misma de su sustancia. Y esa expresión se traduce en la versión moderna de la Reina Valera: la exacta expresión de su sustancia. Si se quiere saber cómo es Dios, no hace falta especular. El Hijo lo ha revelado, lo ha mostrado. Él lo representa con total exactitud. Es la fiel y precisa representación de la misma sustancia, esencia y carácter de Dios. Cristo no es solamente una manifestación de Dios, sino es que Dios se ha manifestado en carne. Es Dios viviendo en un cuerpo, dándonos a conocer el Hijo al Padre. Por eso Cristo dijo, y solo Él lo pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque si Él y el Padre no fueran uno, no fueran iguales en sustancia, en esencia, en carácter, en majestad, no podía decir eso. Y de hecho, los judíos se entendieron, por eso querían matarlo.
Su esencia es como la de Dios y es igual a Dios. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:6. Y fíjese que aquí está hablando en el pasado del Hijo. Vamos a comenzar en el 5 para que se vea de quién está hablando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo allá en su gloria pasada, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó antes de encarnarse el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, pero es que yo soy Dios, yo no puedo tomar forma humana. Fíjese que aquí está hablando del pasado del Hijo, la eternidad pasada, antes de encarnarse. ¿Qué dice ahí? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si alguien es igual a Dios, ¿qué es? Es Dios. En el universo no hay varios dioses, hay un solo Dios. Y en el universo no puede haber más de un soberano, porque soberano significa que está por encima de todos los demás. Si Cristo es igual a Dios, es soberano. El término vertido al castellano como forma, donde dice siendo en forma, tanto en los versículos 6 y 7, es un vocablo trascendental en este pasaje. En otras versiones de la Biblia, en lugar de decir siendo en forma de Dios, dice siendo la naturaleza de Dios, en otras traducciones. Eso acentúa la esencia inherente de aquello con lo cual se asocia. O sea, inherente es que es propio de, parte de manera natural. Cristo, de manera natural, es la forma de Dios. Es su propia naturaleza. Y aquí está hablando de que Cristo era en forma de Dios antes de encarnarse. Cristo, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo aquí en Filipenses, es la esencia divina y en su encarnación adoptó la humanidad perfecta. El apóstol Pablo subraya la completa y absoluta deidad de Jesús. La proclamación que el Salvador hizo de su deidad enfureció a los líderes judíos y provocó que lo acusaran de blasfemia. Ellos entendieron que se estaba haciendo igual a Dios. Y aquí está hablando de la gloria antes de encarnarse. Y dice que él no se aferró a eso. A él no le importó el ser de la misma naturaleza de Dios, del Padre, para no venir aquí a tomar forma humana y morir por ti y por mí. Y repito lo que dije al principio, que no es una expresión mía. El celebrar la Navidad, aunque nos gozamos, pero la gente solo piensa hoy en día, o la mayoría de la gente, en comer. Pero el celebrar la Navidad conlleva una vergüenza para la humanidad. Es que Cristo, esa deidad que tenía en la eternidad pasada, la vino a hacer a habitar en un cuerpo humano. Y como decía John Flavel, comenzó a padecer cosas que en su gloria nunca hubiera padecido. Hebreos 1:8. Parte de la gloria de Cristo antes de encarnarse. Nosotros entendemos que Cristo va a instaurar un reino visible en cielos nuevos y tierra nueva. Pero Cristo siempre ha estado sentado en su trono desde la eternidad pasada. Eso es parte de su gloria. Él es Dios y su trono ha sido eterno. El Padre, hablando del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Él es Dios, lo dice el Padre, y habla de que su trono ha sido siempre y será siempre. ¿Dónde está Cristo? Donde estaba antes de encarnarse. Notemos que aquí el Padre se dirige a su Hijo como Dios, oh Dios, lo dice el Padre. Y aún así hay gente que dicen que leen la Biblia, que estudian la Biblia y se atreven a decir que Cristo solo es un hombre superior. Entonces vamos a tener que tomar este versículo y sacarlo de aquí de la Biblia. Voy a buscar un creyón negro y lo voy a pasar por ahí para no leer ese versículo jamás. Porque es imposible leer eso y leer que el Padre al Hijo le dice Dios. Wow, qué enseñanza tan tremenda en ese solo versículo. Aunque se hizo hombre, el Hijo jamás abandonó su deidad. Eso es imposible. Eso es imposible. Y es Dios Padre mismo que destaca el carácter incomparable de su Hijo. Como mensajero de Dios, los ángeles están dotados de grandes poderes, pero no dejan de ser criaturas sujetas a la voluntad soberana del Creador. Muy por encima de ellos está el Hijo, y solo a Él le pertenece ese trono. La gente habla de los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Sin embargo, tomó forma inferior a los ángeles cuando se encarnó. Y creo que fue el hermano Timothy que predicando dijo en una ocasión que los ángeles sabían quién estaba en ese cuerpo. José y María y los que fueron a alabar, los pastores, vieron a un niño, pero los ángeles que adoraron vieron a quien estaba dentro del niño, el soberano Dios del universo, cuyo trono ha sido, es y siempre será. Al hablar del trono del Hijo dice que es por el siglo del siglo, dando a entender que su gobierno no va a iniciar con su reino eterno en la tierra. Cristo siempre ha gobernado desde antes de encarnarse y tomar forma humana. Si Cristo no fuera Dios, no hubiera podido cumplir ninguna de las promesas que cumplió. Era totalmente imposible. Porque para cumplir todas las promesas que sobre Él se habían hecho, Él debía tener absoluto control sobre todas las cosas. Y el único que ejerce control sobre todo es Dios. Nadie más. Ahora, nosotros hemos visto su deidad, su gobierno, su gloria pasada, siendo Dios desde la eternidad pasada, gobernando desde la eternidad pasada antes de encarnarse. Wow, pero el Señor tomó una decisión que solo Él podía tomarla. ¿Qué dice Filipenses 2, versículos 7 y 8? Vamos a comenzar en el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo el soberano del universo, tomó forma de uno de sus siervos, como uno de sus siervos. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Es imposible dejar a un lado los atributos de la deidad y seguir siendo Dios. Nunca dejó siendo Dios, dejó de ser Dios. Él es completamente Dios y completamente humano. Dos naturalezas en una persona. Él no puede cambiar su esencia, pues se lo impide el atributo de la inmutabilidad. Cristo es inmutable, por lo tanto no podía cambiar de naturaleza. Si Él cambiara, perdería ese atributo y dejaría de ser Dios. Lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo en vez de quitar algo. Añadió a su ser una naturaleza humana con todas sus limitaciones,
pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Este autodespojo es conocido con la palabra kenosis o kenosis, o vaciamiento de Jesucristo. Fue un acto autoimpuesto, pues nadie lo obligó a venir a este mundo y morir en una cruz por los pecadores. Él lo decidió de manera soberana. El autodespojo permitió la adición de su humanidad sin sustraer, sin quitar nada de su deidad ni el uso de sus atributos divinos. Hubo cambio en la forma, pero no del ser divino. Se humilló a sí mismo, permitiendo que los demás hombres se burlaran de él y lo trataran con desprecio y soberbia. Cristo no solo se ofreció a venir a ser un hombre en la forma de siervo y en la semejanza de hombre, sino que estuvo dispuesto a sufrir una completa humillación al morir en la cruz. Wow, el glorioso Dios del universo, el Hijo, uno con el Padre y con el Espíritu, tomar forma humana, añadir a su naturaleza divina. Nosotros a veces no entendemos lo que abarca la gracia de Dios, lo que hizo Cristo. Por último, Cristo fue un agente activo en la creación, en la gloria que tenía antes de encarnarse. ¿Qué dice Hebreos 1:10? Hermanos, de la gloria pasada de Cristo puede hablarse más, pero yo creo que esto da una pincelada, y yo sé que los predicadores que van a venir en los próximos domingos van a entremezclar pasado, el presente, el futuro. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son ¿qué? Obras de tu mano. Participó activamente en la creación. Fue por medio de Él y para Él. Se destaca aquí la gloria de su poder y su eternidad. Los ángeles deben su propia existencia a Cristo. Él estaba allí en el principio, antes de que siquiera existiesen esos seres celestes. ¿Sabe con quién estaba Dios en la eternidad pasada, antes de la creación? Consigo mismo. El deleite del Padre, el Hijo y el Espíritu. El deleite del Hijo, el Padre y el Espíritu. El deleite del Espíritu, el Padre y el Hijo. Dios no te necesitaba, ni me necesitaba, y no necesitaba a los ángeles. Dios se deleitaba en Él mismo, en las tres personas de la Trinidad. Y Cristo fue el creador. Todo fue hecho por medio de Él y para Él y por Él, a causa de Él, por medio de Él y para Él. ¿Sabe que tú y yo existimos para Él? Debe notarse aquí que Dios se dirige a su Hijo como Señor. Y esa expresión en el Antiguo Testamento es la misma que Jehová. Como Jehová, Él está aparte del mundo, Él es trascendente y por encima del mundo, siendo antes que el mundo y después que el mundo. Porque esto va a ser destruido. Cristo existe antes de esta creación, y cuando ésta sea destruida, Él seguirá existiendo. Lo que anteriormente se decía del Dios de Israel le es ahora aplicado a Jesucristo. Son la misma persona. El Hijo de Dios es creador y sustentador del universo y es, como tal, muy superior a los ángeles. Por dicha razón, el escritor de Hebreos enfatiza el pronombre tú para expresar el contraste existente entre el Señor, quien puso los cimientos de la tierra en el principio, y los ángeles que solo sirven como mensajeros. Cristo es el creador de todo lo que existe. Él es antes de su creación y Él no es creado. Él no es parte de esta creación. Él tenía una gloria, una majestad, una soberanía
un honor. Él era excelso antes de encarnarse. Hermanos, en este mensaje hemos visto brevemente algunos aspectos concernientes a la gloria y la majestad que Cristo tenía antes de encarnarse, antes de tomar una naturaleza humana. Hemos visto que el Hijo de Dios existía desde antes y que no inició su vida en el vientre de María, sino que aparte de su naturaleza divina, adquirió la naturaleza humana. En Cristo existe una persona con dos naturalezas. Hemos visto que Cristo tenía una gloria, una majestad y grandeza propias de Él como Dios desde la eternidad pasada y que la seguirá teniendo como Dios en la eternidad futura, pero eso le toca a otro predicador. Toda tu vida depende de lo que crees de Cristo. Tu adoración, tu ministerio, tu familia, tu eternidad depende de lo que tú creas de Cristo. Si tienes una creencia errónea sobre Cristo, lamentablemente estás perdido. No importa lo que hagas y quién seas. La total deidad de Cristo y su total humanidad conviviendo juntas son doctrinas capitales y esenciales en la Biblia, y los bautistas somos intransigentes en eso. Yo le puedo aceptar que usted me dé pan sin café, pero en esta doctrina yo no transijo, hermano. O que me dé café sin pan. Pero en cuanto a la deidad absoluta de Cristo y su humanidad absoluta, soy intransigente. Si no crees que Cristo es Dios, o si niegas su humanidad, entonces estás creyendo una falsa doctrina y en un Cristo no bíblico. Estás creyendo en un ídolo, en una obra de tu mente, fabricación tuya. Una persona que cree, vive y enseña una doctrina errada sobre Cristo no es cristiana. Tiene que arrepentirse y convertirse. No me refiero a una persona que reconoce que todavía necesita aprender más sobre el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos aprender más a Cristo. Todos. Nunca vamos a terminar de conocer a Cristo. En la eternidad no va a ser suficiente. Yo estoy hablando de personas que creen falsas doctrinas sobre Cristo y se niegan a conocerlo y aprenderlo. Es mi oración y esperanza que tú no seas uno de ellos, que tú entiendas que Cristo, antes de encarnarse, ya tenía una gloria propia de Él como Dios, junto con el Padre y el Espíritu, desde la eternidad pasada.